Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, martes 13 de agosto, aquí en Política con Carreño. Espero que estén bien, días muy bonitos para la gente de fuera de Santiago, la gente de fuera de Chile que me escucha, muchas gracias. Un día, yo diría, muy primaveral, ¿no? Recuerden que yo grabo el día anterior, estoy grabando el día lunes a las 14:30 horas. Un día espectacular. Así que vamos entonces con harto entusiasmo a los temas que he seleccionado para hoy. Y son dos. Uno tiene que ver con la señora Bachelet, Michelle Bachelet. No más Bachelet. Vamos a revisar, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿Qué dijo la señora Bachelet? ¿Qué hizo en su gobierno, en sus gobiernos? ¿Por qué no más Bachelet? ¿Qué está pasando con ella y con el socialismo democrático? En fin, considero que está bien interesante el tema, porque además ella está ahí en las encuestas, ¿no? Y el otro tema es sobre la democracia cristiana, sí. Todavía existe la democracia cristiana. Vamos a conversar de este partido. Nunca le dedicamos un espacio. Siempre he dicho que es un partido que está en la UTI, ¿no? Y está en la UTI, claro. Su única lucha hoy es sobrevivir, pero no siempre fue así. La democracia cristiana tuvo tiempos gloriosos. Pero vamos a ver qué ocurrió con ello y por qué hoy es un partido de verdad bien venido a menos. Un partido insignificante. Vamos a conversar de esto también. Vayamos entonces con el primer tema, pues. No más Bachelet. No más. Usted ya la conoce. Evidentemente, 2 veces presidenta de Chile, para nuestra desgracia y para el país. Pero, como yo suelo decir, no es malo refrescar la memoria. Este es un programa donde vamos a refrescar la memoria de la gente, ¿no? Para que traiga al presente las razones y los motivos por los cuales no más Bachelet, en el supuesto caso de que ella sea efectivamente acepte ser candidata del socialismo democrático, que por lo demás, como he dicho, no tienen otros candidatos, con excepción del PPD, que tiene su candidata, que es Carolina Toá, y esa es la intención de ellos, lo que va a provocar al final, si es que no se llega a un acuerdo entre ellos, va a provocar un lío mayúsculo, otro más para el gobierno, porque ambos forman parte de este llamado socialismo democrático. Entonces, va a ser un programa de recuerdos. Y sin contar con sus declaraciones bastante ridículas e irresponsables de los últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, yo he recogido 3 de estas declaraciones a propósito de ese bodrio de constitución que nosotros rechazamos por inmensa mayoría en septiembre, esa constitución de Atria, de Loncón y de todos estos mediocres que nos querían imponer poco menos que una constitución que terminaba con Chile.
terminaba con su institucionalidad. Pues bien, la señora Bachelet dijo que no la había leído, pero que era lo que ella había soñado, por eso la aprobaba. Lo que evidentemente fue una ridícula e irresponsable declaración, porque si no ha leído un texto, ¿cómo puede aprobarlo? Pero es lo que ella había soñado, ¿no? Bueno. Y antes ustedes recordarán, a propósito del escándalo de su hijo, ¿no? Ella se había enterado por la prensa. Y como que marcó una pauta, porque hoy todos los inescrupulosos, todos los sinvergüenzas políticos se enteran por la prensa. No, no tienen idea. No, se enteraron por la prensa, por lo tanto no pueden opinar, tienen que ver el documento así, in situ, ¿no? El original, o las declaraciones originales, en fin. Ella marcó pauta, doña Michelle Bachelet. Bueno, y ahora hace un par de semanas, o menos, póngale 2 semanas, algo más. A propósito de las declaraciones de Lautaro Carmona y del PC respecto del triunfo fraudulento de Nicolás Maduro, que ellos reconocieron de inmediato. Y cuando se le consultó a la señora Bachelet, ella dijo que no estaba enterada, que no sabía. Esas fueron las palabras de ella. No, dijo, no sé. No conozco qué dijeron. Lo sabían hasta los marcianos, menos ella. Bueno, ella es Michelle Bachelet. Esas son algunas cositas de ahora, declaraciones de ayer, que yo seleccioné 2 o 3, ¿no? Y que bueno, que presento a ustedes para ir introduciendo a nuestro personaje de hoy, Michelle Bachelet, ¿verdad? Eh, por eso, fue una muestra, ¿no? Muy breve, una presentación de la señora candidata del PS y del socialismo democrático, menos, como digo, del PPD, ¿no? Que bueno, PPD se inclina por su Carolina Toá, que además también es del PPD. Y lo peor para la memoria es que esta señora, fíjense que avanza en las encuestas. De hecho, en la encuesta de CADEM de ayer, ¿no? Ella ya empata con Kast. Lo que no es una gran cosa porque Kast está desde hace tiempo de capa caída, después de que, a mi juicio, fue traicionando de a poco sus principios republicanos. Yo creo que le hizo daño al país, al partido. Y muchos republicanos se han ido por causa de lo mismo. Así que no es una gran cosa empatar con Kast. Pero está lejos de Matei. Están ellos con 11 puntos, 10 puntos, 11. Matei está con 21 en las preferencias. Así que está bien distante. Pero en una segunda vuelta, con Evelyn Matei gana, pero por 4 puntos. Entonces como que esta señora va cortando distancia, y por eso digo que la memoria es frágil, a pesar de que ella tiene un porcentaje de adeptos, como el Partido Comunista que la sigue, ¿no? A pesar de que el PC quiere también postular un candidato propio, pero bueno, sería bueno para la derecha que cada uno de estos conglomerados presentase su propio candidato. Vamos también a hacer un breve paréntesis más adelante sobre la derecha, después que revisemos la memoria, por supuesto. Entonces, bueno,
¿Por qué nunca más Bachelet? ¿Por qué nunca más Bachelet? A mi juicio, sería una aberración y mereceríamos con creces todo lo que estamos sufriendo, porque ella le daría la última palada a este enfermo en estado terminal que es Chile, que lo tiene, verdad, el gobierno actual. Bueno, porque si llegara a ser candidata, esa es la primera razón que yo veo, si llegara a ser candidata, tendría que responder y no hacerse la tonta, no mirar para el lado, tendría que responder sobre el fracaso de su pasado presidencial. Tendría que responder ante un país que ha cambiado, un país que la pandemia lo cambió, que el estallido delincuencial lo cambió, que el engaño de este gobierno, las mentiras, la manipulación, las falsas promesas de este gobierno lo cambió. No es el Chile de ayer, donde ella vendía su pomada, se paseaba arriba de un tanque y claro, compraba a la gente con una sonrisa que después se fue haciendo cada vez más falsa. Es ese Chile que ella conquistó hace años. Recuerden que ella, su primer mandato es del año 2006. Eso ya no existe más, ese Chile. Entonces, pero ella va a tener que responder si es candidata, porque se le va a preguntar el fracaso de sus gestiones presidenciales. Entonces, claro, la cosa va a cambiar. Todo ese dolor, toda esa frustración, ¿no? Y la miseria, no son cosas soñadas como ella soñó con esa constitución, aunque no la había leído, pero había soñado con ella. Qué ridículo. Bueno, estas no son cosas soñadas, señora Bachelet. Ni la miseria en que usted nos dejó, ni los conflictos de toda naturaleza que vamos a revisar que usted nos dejó, ni la frustración. Son cosas reales. Tampoco este pueblo ya está para emociones, emotividades, porque este pueblo, ¿verdad?, está viendo la realidad. Así que no es que usted va a llegar ahora y nos va a vender su pomada, no. Esa simpatía, eso ya fue. Entonces, claro, deberá justificar su fracaso y abrir el camino que nos tiene y que abrió el camino, que nos tiene las condiciones que hoy vivimos. Entonces comencemos ya. Economía, 1, primer punto. Sí, el año 2006 Michelle Bachelet llega al poder, primer mandato. Chile tenía un crecimiento de 5,6% anual. Cuando ella se fue, lo dejó con 0,3% de crecimiento, ¿no? Y el promedio de su mandato fue de 3,3%. O sea, ya perdimos de 5,6 a 3,3 en su primer mandato. En su segundo periodo presidencial, el promedio de crecimiento fue de 1,9%. El peor crecimiento hasta el año 2022 y desde el año 1990.
el peor crecimiento en el segundo mandato de Michelle Bachelet, 1.9%. Es decir, una economía destrozada. ¿Y por qué hasta el año 2022? Porque ese año fue superado, ¿no es cierto?, por Gabriel Boric. Vean ustedes. Entonces, ahora, ¿cómo logró todo esto? ¿Cómo logró esta hazaña? Como dice el muy buen columnista Cristian Valenzuela, en una columna en el diario La Tercera de este domingo, amigo, este domingo que pasó, él dice que, bueno, dice Cristian, aumentando los impuestos, lo que quiere hacer este gobierno, ¿verdad? Ahuyentando a los inversores, lo que ha hecho este gobierno, empresas que se van a pique todos los días y que inversores, Marcel viaja, Boris viaja a buscar inversores y inversionistas a buscar plata y la plata no llega por ninguna parte. Bueno, se repite el padrón de Michelle Bachelet, claro. Y estancando la productividad de la economía en todos los sectores posibles. Lo que hace este gobierno con la cuestión del medio ambiente, de la igualdad sustantiva, de la igualdad de género, de estas políticas de identidad de género, en fin. Acá tenemos un montón de razones, ¿verdad?, que generan una crisis económica, por cierto. Entonces, bueno, eso es en el área, una breve síntesis en el área de la economía. Y en educación, la educación le he dedicado varios programas, amigos. Es un programa completo. Pero con la señora, ¿verdad? Es un tema que viene primero porque ella decreta la gratuidad universal para la educación superior. Cuando si hay alguna preocupación básica, elemental, es la educación primaria, pues, amigos. Los primeros años. En ese sentido, educación primaria. La escuela de párvulos. La educación parte ahí, no parte en la universidad. Pero ella dio gratuidad universal. No hablemos de la CECELEP, que ya he comentado 1000 veces todo esto, donde estaba toda esta gente, incluso Crispi estaba ahí, el jefacho del segundo piso, ¿verdad? Miguel Crispi, bien conocido de todos nosotros. Bueno, la municipalización de los colegios, qué sé yo, de todo este problema vinculado con municipios, con SLEP, con gratuidad, todos estos conflictos de la educación que hoy vivimos, el deterioro de la educación que hoy vivimos, la presión sobre el docente y los demás elementos que construyen, que conforman una entidad educacional, inspectores, personal administrativo, que son permanente y constantemente agredidos por apoderados, por estudiantes, colegios destruidos, en fin. Gracias, Michelle Bachelet, por todo esto, ¿no? Por este deterioro. Un deterioro que, por supuesto, se fue agudizando con planteamientos de educación sexual integral, que nosotros todos sabemos, con la manipulación de los programas de educación. Me he referido muchas veces a esto, amigo. En fin, es un daño terrible en el ámbito de la educación. Agresión, como dije, a los profesores, permanente. Entonces, claro, todo esto viene de por allá, pues, amigos. Problemas sociales fuertes. Y hablando de problemas sociales, fíjese que el presidente Lagos había reducido los campamentos a la mitad, ¿no? Pero con Bachelet se comienza
un crecimiento, como dice Cristian Valenzuela, gradual, progresivo también, permanente de los campamentos. Y que después se vio este crecimiento agravado, evidentemente por factores como la pandemia, como el estallido delincuencial y sobre todo con la inmigración. La inmigración. Absolutamente. Ella es responsable, ¿verdad? Entonces, este es un cuarto punto de la señora Bachelet en este resumen. La inmigración. ¿Qué pasó? Ustedes recuerdan los viajes, amigos, de los haitianos, que llegaban en aviones como turistas. ¿Recuerdan? ¿Cuántos viajes? Todo permitido. Y aquí los tenemos instalados. De hecho, vamos a hablar del número de inmigrantes que se supone que hay hoy en Chile, conformados básicamente por peruanos, haitianos, venezolanos y colombianos. Hoy tenemos 1.700.000 aproximadamente inmigrantes. Pero en la época de Bachelet eran 200.000. Y claro, el problema lo inicia ella y se va agudizando. Y hoy, bueno, hoy puertas abiertas y qué sé yo, hay una cierta preocupación porque ya no queremos más trenes de Aragua aquí en Chile, ni más bandas de narco, y en fin. Ahora acaban de asaltar a un conscripto que estaba en la zona, no sé qué diablo hacía solo. Le robaron su fusil, lo agredieron. ¿Quiénes? Inmigrantes. Así están las cosas, amigo. Pero entonces, bueno, el 2006 los inmigrantes en Chile eran 200.000, es decir, el 1,3% de la población, ¿verdad? Y ahora son 1.700.000, como decía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esta explosión? ¿De dónde viene esta explosión? Viene del periodo de la señora Bachelet, porque se abrieron las fronteras. Se abrieron las fronteras incluso por vía aérea a través de esta cantidad de vuelos con aviones repletos de haitianos que decía el gobierno que eran turistas, pero qué mentira, qué falsedad, qué turistas. Venían acá y acá simplemente regularizaban su situación y se quedaban. Hoy es muy común ver haitianos, por ejemplo, trabajando en las ferias, ayudando. Yo sé porque a la feria que yo voy, aquí en Ñuñoa, ¿no? Hay muchos haitianos. Entonces ya que están varios años aquí. Pero eran haitianos que entraron como turistas. Bueno, se abrieron las fronteras incluso aéreas. Entonces, y además, ¿verdad? De esta entrada de inmigrantes a destajo, trajo lo que usted y yo, amigo, conocemos. Trajo la delincuencia que ignorábamos, que no sabíamos, que nunca vimos en Chile, que veíamos en otras partes, pero no en Chile. Entonces, claro, una inseguridad jamás vista. Calles, plazas, casas, en manos de estos delincuentes violentísimos. En fin. Y tocamos un punto donde ella tiene mucho que decir. La inseguridad.
la inseguridad. El año 2006, amigos, el año 2006, la tasa de homicidios era de 3,5 por cada 100.000 habitantes. Un índice bajo, realmente, ¿no? Y el Ministerio Público investigaba alrededor de 1.000 casos ese año 2006. Entonces, pero del año 2018, vean, la proyección en el tiempo, la tasa era de 4,5, o sea, de 3,5 a 4,5 por cada 100.000 habitantes, lo que es bastante, ¿no? Y el Ministerio Público también investigaba muchísimo más que 1.800 casos al año. Entonces es un problema de inseguridad. El país que dejó de ser, como siempre se ha dicho, dejó de ser un pasadizo. El país dejó de ser un pasadizo de los delincuentes que se iban para Europa, se iban para otras latitudes. Hoy el delincuente encontró, con todas estas ventajas, no facilidades, que Chile era un buen país para radicarse aquí y construir imperios del crimen. Imperio narco, imperio del crimen organizado, en fin. Y aquí los tenemos. Sí, señor. Aquí los tenemos vivitos y coleando, jodiendo nuestra vida. Encontraron un hogar en Chile para quedarse. ¿Y qué razones? Razones que yo comparto con Valenzuela, que él habla de esto. Que comparto con Valenzuela porque lo hemos comentado en otros programas. Muchas veces. Y lo han comentado también otros columnistas. ¿No? Que la señora Bachelet le fue quitando poder a las policías. Se fue deteriorando el sentido de la autoridad. Ustedes recuerdan el respeto que había por carabineros, por la autoridad, el policía. Nadie se atrevía a faltarle el respeto a un carabinero. Nadie. Eso era algo que no podía uno imaginarse. Pero luego se fue perdiendo esto, porque se le fue quitando potestad al poder. Se fue encontrando que el poder era malo que el carabinero tuviese poder, que la policía tuviese autoridad, era malo porque atentaba contra los derechos. Ese es el cuento de Toá, de Monsalve, de Boris, del Partido Comunista y de todos ellos hoy. ¿No? Esa es la historia triste que hoy, amigos, vivimos acá, efectivamente. Pero bueno, eso es por una parte, ¿no? Además, fue deteriorando también el sistema institucional, sin duda. Luego, toda la descomposición social, ¿no? Familiar. Ella carga muchas cuestiones. La corrupción. La crisis familiar, también por corrupción. En fin, amigos. Esto es solo una prueba, ¿no? Una muestra. Pequeña. Muy
resumida del daño que le hizo Michelle Bachelet a Chile cuando fue presidenta de nuestro país, ¿no? Y el socialismo democrático, sin ideas nuevas, no tiene, sin liderazgo decentes, no tiene liderazgos decentes, debe acudir a lo peor del pasado, a lo peor del pasado, desde el regreso a la democracia. El peor gobierno desde el regreso a la democracia son los gobiernos de Michelle Bachelet. Pero tiene que acudir a ella, ¿no? Porque a falta de pan, dicen ellos, buenas son las tortas. Pero resulta que las tortas no siempre son buenas. Gente del socialismo democrático, ¿no? Porque hay algunas tortas que están podridas. Claro, están podridas. Y no responden al más mínimo examen de decencia, de transparencia, de honestidad. Entonces también podría ciertas tortas, gente del socialismo democrático. Pero bueno, por eso la oposición, que no tiene liderazgo decente, que no tiene ideas nuevas y que se acopló a una colectividad que resultó bastante corrupta, a un partido dictatorial como el comunista, en fin, se asoció con ellos. Entonces, claro, está con sus manos atadas. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Bueno, a Michelle Bachelet. La tiene a ella, ¿verdad? Esta torta, a falta de pan, las tortas no siempre son buenas. Y vamos a ver qué va a pasar con la elección, si es que esta señora acepta. ¿Qué va a pasar con el oficialismo? Porque el PC quiere llevar un candidato, como dije, el PPD quiere llevar a Carolina Toá. Entonces aquí y el Frente Amplio, no sé, me imagino que querrá llevar a alguien. Y esto es bueno, ojalá cada uno lleve a alguien para que la oposición saque provecho. Pero la oposición no va a sacar ningún provecho si va dividida, cada uno por su casa. Entonces la oposición tiene que ponerse las pilas y también y ser inteligente. Que en el oficialismo la cosa está mal. Cuando se trae de allá a alguien que está, ¿verdad? Ya en el recuerdo, eso como una especie de muerte, ¿no? Que resucita y la traen porque no tienen otro, es porque francamente está muy mal el oficialismo. Pésimo, pésimo. Entonces, bueno, yo creo que aquí, amigos, debemos mirar con mucha atención a esta señora y no más Michelle Bachelet, porque yo he intentado y voy a permanentemente estar entregando algún tipo de información respecto de ella. Aquí hay que dar la pelea a cada uno desde su rincón, porque tenemos una muy buena opción de tener un nuevo presidente de nuestra ala, de nuestra ideología, que es la ideología institucional, republicana, apegada a los derechos humanos legítimos, apegada a la democracia legítima. Sí, tenemos una oportunidad y no hay que desaprovecharla. Bueno, año electoral, amigos, Democracia Cristiana, otro partido político que está ahí, que tal baila, ¿no? El fracaso de un partido. ¿Qué le pasó a la DC, amigos? Los que tienen sus años recuerdan la DC de los años 90, cuando la llevaba, como yo suelo decir.
la democracia cristiana de grandes figuras, grandes líderes, que hoy no tiene. Entonces basta recordar que en las elecciones de 1997, esas elecciones parlamentarias, logró el 31% en la Cámara de Diputados y el 29% en el Senado. Es decir, era un partido, la DC, amigos, un partido que arrasaba, imagínense, una Cámara con el 31%, un tercio, ¿no? Y un Senado igual, increíble, ¿no? Increíble el deterioro, lo que significa. Fíjense que hoy, en las parlamentarias del año 2022, obtuvo 8 diputados. Y se fueron yendo, y hoy tiene 5. Tiene 5. Y por acuerdo, o sea, por norma constitucional, norma del Congreso, esos 5 parlamentarios ni siquiera lo autorizan a este partido, ni siquiera autorizan a la DC a formar comité. Esa es la pobreza de la democracia cristiana hoy. Entonces, ¿qué pasó? Que se transformó en un partido irrelevante, un partido que está ahí, que nadie no está ni con el socialismo democrático, está ahí, pero está y no está. Tampoco está con la derecha, ¿no? Ni con la centro derecha. Entonces, claro, ¿qué pasó? Pasó que la DC comenzó a desmoronarse, ya venía ya de antes, pero comenzó a desmoronarse definitivamente con esta convención, donde se asoció con el Partido Comunista y mucha gente, y bueno, y el Partido Comunista, esa constitución de Loncón, de Atria, como dije, de Stingo y de todos estos mediocres, fanáticos, y bueno, y comenzaron sus figuras emblemáticas a irse, se fueron políticos, se fueron exministros, figuras ilustres comenzaron a renunciar, porque ya no querían más ser parte de un partido asociado con el Partido Comunista, que es la negación del ser cristiano, democracia cristiana. Es la negación. Entonces, claro, y esto es tan así que la Fundación Konrad Adenauer, alemana, durante años, décadas, enviaba dinero a la democracia cristiana, cantidades importantes de dinero, y dejó de hacerlo. Pero ustedes saben por qué, justamente por esto, porque la DC se asoció con gente que no tiene nada que ver con la democracia, ni tampoco mucho menos cristiana, que es el Partido Comunista y aquellos grupos extremos del Frente Amplio. Entonces, claro, la democracia está pagando las culpas de su pésima administración, de su pésima estrategia política, y hoy lo único que le queda es sobrevivir. No tiene nada más que hacer, sobrevivir. Y está luchando por eso. De hecho, va a disputar con el Partido Comunista porque están enojados ahora con ellos, no quieren formar parte, pero ya es tarde. Continúan ahí, en esta alianza con el socialismo democrático. Entonces, claro, está complicada la cosa para la democracia cristiana, amigos. Muy, muy complicada. Entonces, debemos esperar
Urrutia dice que no puede estar al lado de gente de la derecha. Urrutia es el presidente, ¿no?, de la DC. No puede estar al lado de la derecha, eh, que a veces respeta los derechos humanos y a veces no. Yo tengo acá. Dice, solo se puede estar con partidos que valoren la democracia en todo lugar. No, en unos casos sí y en otros no. Dice Undurraga. Yo dije Urrutia, Undurraga. Entonces, claro, es un partido que está ahí sobreviviendo. Y vean las declaraciones de Undurraga. No puedo estar, dice, en un partido que a veces respeta, ¿no es cierto?, la democracia y a veces no. Bueno, pero está en una coalición que a mí me parece que no respeta para nada la democracia. En una coalición donde está el Partido Comunista, donde está el Frente Amplio. Y él menciona a los republicanos, pero los republicanos hasta aquí nunca han intentado ningún golpe de Estado, han respetado la Constitución y las leyes, independiente que a usted le guste o no le guste, pero señor Undurraga, reconozca pues. Entonces usted está hablando también tonteras. En lugar de la DC, y así lo demuestran los hechos, y los hechos son los que yo acabo de comentar, pues amigo. Un partido que lucha hoy por sobrevivir, esa es la única finalidad. Porque no tiene otra. Porque no tiene otra. Porque está a la deriva, porque está perdido. No tiene solvencia política, no tiene liderazgos. ¿Quién es el líder de la DC? Que alguien me diga. ¿Qué es la DC? Entonces, claro, año electoral, es bueno que comencemos a repasar, a comentar, a analizar los partidos que están ahí en el oficialismo, pero también vamos a ver los otros. Por eso dije, la oposición tiene muchas posibilidades de ganar, amigo. Pero si van divididas, agarrándose de las mechas, republicanos, UDI, UDI, Renovación Nacional, y unos aprueban cosas en el Congreso y otros rechazan las mismas cosas en el Congreso, estamos mal, absolutamente mal. Entonces, bueno, nosotros cada uno, como dije, desde nuestras trincheras, yo desde aquí, desde mis columnas y ustedes, tenemos una labor, un trabajo que hacer, amigos, para recuperar Chile. Eso es. Bien, amigos, termino mi programa de hoy con esto, con estos temas. Espero que les haya gustado estos temas, hayan sido del agrado de ustedes, coméntenlo. Y ya hoy, mañana comienzo de nuevo a responder porque se me van acumulando, amigos, los mensajes. Así que muchas gracias por todo ello. Y nos vemos mañana miércoles, si Dios quiere, aquí en Política con Carreño. Chao, amigos.